Muchas gracias, Pepa, gracias a la Fundación Caballero Bonal por acogernos, gracias a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, con que, lo has dicho bien, la universidad está muy hermanada, prueba de ello es el doctorado honoris causa titular de esta fundación. Este ciclo del Seminario de Humanidades lo iniciamos hace ya 2 años en Algeciras con Rosalén. Hemos hecho sesiones aquí, en Puerto Real, en Cádiz, en los distintos campus. Y para la ocasión propusimos sacarlo del campus de Jerez, esta conversación, y traerla a la Fundación por muchos motivos. Por la afinidad también entre Paco Lobatón y Pepe Caballero Bonal, uno de los, yo creo que fue el primer documental de la serie Hijos de Andalucía, que lo produjo Paco Lobatón y que dirigió Joan Mayarac, estaba dedicado a Pepe Caballero Bonal, y bueno, es un sitio grato para conversar y para humanizar las conversaciones en estos tiempos en que parecen tan deshumanizadas y tan polarizadas, que en lugar de conversaciones parecen reyertas. La figura de Paco Lobatón, para muchos periodistas que hemos seguido sus pasos, porque aunque no lo parezca, él es mayor que yo, no mucho, pero sí, es la de un maestro en distintas disciplinas, sobre todo en la comunicación a través de la radio, a través de la televisión y a través sobre todo de la actitud ante el periodismo, ante la comunicación, en donde siempre tuvo claras unas líneas rojas para no infringir principios básicos de respeto al individuo y sobre todo a esa parte del individuo a la que llamamos persona. Así que he tenido la suerte de trabajar con él en varios proyectos. Él ha tenido el infortunio de soportarme en esos mismos cometidos y bueno, la conversación girará en torno a distintos episodios de su vida y de su obra, y como comentarios marginales por referencia, supongo, a la actualidad y a ciertos principios básicos de eso que antiguamente se llamó periodismo. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, ¿se escucha o no? Sí. ¿Lo ha apagado? Ahora sí, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Y a ti, Juanjo, buenas tardes. Muchas gracias, Pepa, también por acogernos aquí, de todo corazón. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tú eres hijo de tu tiempo, entre otras cosas porque eres hijo de una familia numerosa, 10 hermanos, tú creo que eras el séptimo. Un día como hoy, que se ha conocido que ha bajado la demografía en un 30% en la última década, uno casi añora aquel inevitable logro del franquismo de que la gente tuviera familias numerosas de esa índole, cuando ahora se le da el carné a los que tienen 3 hijos. En realidad éramos familias numerosas, no del franquismo, sino contra el franquismo o a pesar del franquismo. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, sobre todo si se hace la memoria retrospectiva de lo que suponía vivir en una familia numerosa, pues creo que se confirmaría esa reflexión, ¿no? Nos sometía, yo creo, a las familias que teníamos esa condición a un ejercicio de supervivencia casi mágico, diría yo, porque mi padre, ya que me has puesto en suerte, digamos, la memoria de la infancia, mi padre era un buen hombre, muy trabajador, que quiso ser cura. Eso es lo que pasa a los curas cuando se arrepienten. Se empleó a fondo en el nuevo oficio de la paternidad, madre mía. Pero no, el secreto era un secreto a voces. Estaba destinado en los silos del Servicio Nacional del Trigo, Servicio Nacional de Cereales posteriormente, o SEMPA, en su tercer y creo que último nombre, Servicio Nacional de Productos Agrarios, y el hombre estaba para allá bastantes kilómetros, y cada vez que volvía
¿sabéis lo del método Ogino, no? Ogino, mañana también, pues eso. Bueno, pues así nacimos 10 criaturitas que mi madre sacó adelante, además de sacar adelante 10.000 pollos, como mínimo, ¿eh? Porque lo de la supervivencia mágica tiene que ver, aunque era imposible, la magia de que un sueldo de funcionario diera para esas 10 criaturas, ¿no? Entonces mi madre lo arrimaba otros ingresos que venían de la crianza de, sobre todo, pollitos, de la venta de los huevos, de la gallinita. Pero los pollos los teníais aquí en Jerez o en Ubrique, porque No, una no, parte de la no. familia es ubriqueña. Traer de Ubrique a Jerez los huevos hubiera sido una aventura un poco inquietante. Hoy hay aquí una paisana de Ubrique, por cierto. Hola. No, estaban aquí en el campito. Nosotros nos criamos, aunque yo nací en la calle Porvenir, aquí al lado, cerquita de Lola Flores, aunque no se me pegó nada, ¿eh? Resulta que vivíamos en el campito, carretera de corte, camino de, ya sabéis, y frente a la Asunción, ¿no? Cosa que a mi hermano Fermín, que está aquí presente en representación de la familia numerosa, a Fermín aquello no le costó en la infancia, pero le ha constado muchísimo después, porque ahí ha recuperado a muchos de los referentes del cante. Bueno, tú también sabes de eso bastante, me consta. Sí, sí. De todas formas, ¿cómo era el Jerez de tu infancia? Era aquello que se decía que o era caballero o caballo, era caballo o domecq. La verdad es que ese dilema nosotros no lo vivimos, digamos, como una confrontación de clases, ¿no? En nuestra infancia los caballos eran, más que caballos, eran mulas, que eran las que se usaban como animales de trabajo en la huerta. Eran también los caballos de nuestros tíos los que tenían más poderes, en todos los sentidos, sobre todo económicos, ¿no? Y tenían alguna finca y tenían... Y si acaso éramos soñadores de caballos. Tuvimos algún carricoche, yo no le iba a decir un coche de caballo, pero no, era una tartana con la que nos transportábamos al centro de Jerez, porque entonces la Asunción estaba lejísimo, ¿no? Estaba lejísimo y había que venir de alguna manera al centro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, la cuestión caballar para mí está relacionada con algo que estos días de mi vuelta a Jerez estoy comprobando con sorpresa y un pellizquito así de ternura, que sigue existiendo, que son los burritos enanos de Chapín, al lado de Chapín. Eso, Fermín y yo, cuando íbamos al colegio, y luego yo también recorrí muchas veces ese camino del instituto, pues veíamos ahí a esos burritos. Estos deben ser tataranietos de aquellos que veíamos nosotros. Pero tengo ganas de pararme un día y preguntarle al dueño de los burritos cómo han hecho, ¿no? Para mantener el negocio. No sé si es un negocio o es una devoción. Me parece que es más lo segundo que lo primero. En aquella atmósfera, con las dificultades familiares, ¿cómo cometiste la imprudencia de incurrir en la comunicación? Creo que fue a partir de un festival benéfico en torno a los años 70. Ni siquiera llegó a festival. En el instituto teníamos una vida muy activa, culturalmente. Había un señor muy de orden y yo creo que, repasando un poco su pensamiento, seguramente era un hombre más bien conservador. No de derechas, pero conservador. José Cáliz, un catedrático. Teníamos a don José Alvarado también, que fue director, profesor de filosofía aristotélico, tomista, o sea, todo en el orden de las cosas que deben ser, ¿no? Entonces, pero la vida cultural era muy grande. De repente llegó una profesora de francés que nos imbuía de espíritu innovador y tal. Hicimos un mural que se llamaba... ¿cómo se llamaba el mural? Ahora no me acuerdo, me acordaré. Bueno, muchas actividades culturales y se ve que entre ellas también había sitio para las inquietudes sociales. Entonces llegó una Navidad y
no sé de dónde partió la iniciativa, pero había que recaudar fondos para un hogar de personas mayores, ¿no? Y allí que me comisionaron a mí para ir por los sitios. Y eso, uno de los sitios fue Radio Jerez, Plaza de las Angustias. Y ahí que fui y dije, bueno, estamos recabando fondos para tal. Y Carlos Vergara, que a la sazón era un chaval jovencísimo, pero que llevaba para adelante esa emisora, me dijo, chaval, me ha gustado cómo suena, ¿a ti te gustaría venir por aquí? Imagínate. Bueno, pues ahí empezó todo, ahí empezó todo. ¿Y qué hacías en la radio entonces? ¿Qué hacía? Si te lo cuento, yo sé que escribirás un bonito cuento. Sí, porque en realidad yo no tenía mucho que hacer, porque en aquel tiempo no se podía hacer ni siquiera periodismo, no estaba permitido, ¿no? La información local estaba... Sí, porque había que dar el parte de Radio Nacional. Exacto. Entonces, a mí me dieron, la verdad es que fue de una gran generosidad, porque me dieron carta libre, y a mí me gustaba mucho la música en ese momento, y la música popular, pero la que tenía, digamos, referencia en Bob Dylan y en algunos nombres más cultos todavía, menos conocidos, como John Wesley Harding. De hecho, llegamos a crear un grupo de musical folk que se llamaba, fijaos esto en Jerez, Los Amigos de John Wesley Harding. Yo lo decía así, esforzándome un poco en la pronunciación. En la Asunción, no sé cómo sería, Los Amigos de John Wesley Harding, ¿no? Tequilla Puyá, ¿no? Algo así. Total, que me dijeron, bueno, pues haz un programa de música. Y yo hice un programa con Los Amigos de John Wesley Harding, o sea, con la música popular de ese corte, folk song. Pero yo era consciente de que yo no podía decir, buenas tardes amigos, aquí comienza el programa de folk song de Radio Jerez. ¿Folk song? ¿Qué es folk song? ¿De la Plazuela o de Santiago? Eso me hubieran preguntado. Entonces yo dije, a esto hay que ponerle un nombre sencillo. La música del pueblo para el pueblo. Así se llamó. Ese fue mi primer programa de radio. Sí, sí. Y después te fuiste a Madrid a pasando por la calle Caracuel, Juanjo, que era otra de las sedes siguientes de Radio Jerez. Y ahí sí que hubo informativos, se llamaban Jerez Erechade, como el vino. Ahí la información y la publicidad estaban hermanadas, porque tú leías alguna noticia o escribías y luego la leías, pero en fin. Y en medio de eso había una guía de publicidad, se llamaba así, guía de publicidad, y te tocaba también a ti parar un momentito la noticia y decir, ¿lo puedo repetir? Sí, sí. Al Jerez, sea oloroso o fino, no le supera ningún vino. ¿No se acuerdan? Sí, sí. Y de fondo sonaba, Jerez de la Frontera tiene una plaza, con una fuente en medio que Cerro Plata, que Doble Plata, y por Montera un caballo y encima Primo Rivera. Pero Primo Rivera no estaba solo encima del caballo, el dictador, el dictablando, sino que su nieto estaba en el ayuntamiento. Y estaba en el ayuntamiento y estaba controlando. Yo tenía una amiga, Domecq, no he tenido muchas... Miguel, ¿te refieres? Miguel, Primo de Rivera. Yo tenía una amiga de la familia Domecq, que era muy amiga, eso sí que es, digamos, una amistad natural, ¿no? De los Primos de Rivera. Y entonces ella me iba contando. Está mosqueado el alcalde con lo que dijiste el otro día. No sé qué. Entonces, bueno, por ahí fuimos sobreviviendo. O sea, esa fue mi experiencia antes de ir para Madrid a intentar estudiar algo. Y empezaste a estudiar, pero también a trabajar. Otra de nuestras afinidades es que los dos fuimos carteros en algún momento de nuestra vida. Sí, sí. Déjame que cuente una cosa muy entrañable, porque en mis prácticas, porque era un trabajo, pero te lo pagaban como práctica y ya tenías que dar gracias porque te pagaran algo. Era poquito dinero. Yo tengo mala memoria para el tema económico, lo cual explica algunos de mis problemas con la economía, ¿no? Porque tengo mala memoria de las cantidades. Y en este caso hubiera sido bonito recordar, eran tantas pesetas, las que fueran. Mi madre me lo fue guardando, pero céntimo a céntimo, y cuando me tocó irme a Madrid, yo me fui con eso que había ganado con mi primer trabajo en La radio. Jerez.
Eso me parece entrañable. Con eso y con una máquina de escribir Olivetti portátil que me regaló mi padre, con la que él había empezado a escribir algunas cosas, ¿no? Porque él tenía una ensoñación literaria importante. Fermín lo puede ratificar. ¿Y conserváis algo de lo que escribió? Conservamos un librito en el que él resumió su vida. Era un libro / dietario, porque sobre todo él ordenaba un poco lo que le había pasado en la vida. Yo creo que le faltó, siempre me quedé con las ganas de decírselo, porque fue un libro básicamente póstumo, ¿no? Pero le faltó el empuje de decir el porqué de algunas cosas, ¿no? Porque cuando se escribe en una clave autobiográfica, uno creo que no tiene solo que decir lo que en ese momento está viviendo, lo que le está pasando o lo que está pensando, sino que debe añadir un porqué, una especie de génesis, de dónde viene eso, ¿no? ¿Por qué has llegado a esa conclusión, ¿no? En Madrid empezaste a estudiar, a trabajar y a meterte en lío. A partir de una asamblea, sobre todo, y de la aparición en escena de Billy el Niño en persona. Bueno, sí. Yo empecé a estudiar y a trabajar porque al funcionario del Servicio Nacional del Trigo no le daba para tanto trigo, ¿no? Para repartir tanto trigo en Madrid. Entonces empecé a trabajar, trabajos diversos. Uno de ellos, por cierto, efectivamente, el de cartero. Pero ojo, siempre ha habido clases. Cartero contratado. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que había un cartero titular que se ponía malito y te tocaba sustituirlo. Y entonces allá que ibas tú, a un portal con 100 buzones, porque en Usera, que era uno de los barrios donde yo repartía cartas, había portales de 100 buzones, y ahora ponte a buscar a García Pinillo. Era realmente muy duro, y aparte, ahora veo a los carteros y a las carteras tirando de su carrito de la compra, que no sabe si vienen de la plaza o si van a llevar los certificados. Entonces no había eso, había cartera. Y la cartera pesaba. Y en mitad había una estafeta, en mitad de la barriada, del distrito que te tocara, y ahí reponías y volvías a cargar. De modo que sí, ese fue uno de los trabajos. Y he tenido la emoción que te voy a transmitir ahora, pero que sobre todo te pasaré los contactos porque tienes que ir por allí, de volver a Orcasitas, que era otro de los barrios donde yo repartía. Orcasitas entonces era un barrio de casitas bajas. Bueno, ahí había muchísimos andaluces, gente de toda España, pero sobre todo muchos andaluces, casitas de autoconstrucción, calles sin asfaltar, en fin. Y ahí ha habido un movimiento ciudadano impresionante que ha hecho que de repente el barrio sea un barrio de altísima dignidad. En fin, sería para contar la historia en sí misma para un monográfico aquí en la Fundación. Pero sobre todo lo que quiero recordar es que en ese barrio de gente tan humilde, las vecinas me esperaban al cartero, no es que me esperasen a mí, esperaban al cartero. El cartero iba con un silbato, tocaba el silbato. Hoy me tenía que haber traído uno, sabiendo que tú eras cartero también. Y voceaba, ¡cartero! Entonces salían las vecinas y si traías un certificado con una discreción enorme, te hacían así y te ponían en la mano unas pesetillas, sin herir tu dignidad, como para decirte gracias de esa manera, ¿no? La gente humilde siempre la más generosa, ¿no? Y bueno, a todo esto yo empecé en Ciencias Políticas porque la Facultad de Ciencias de la Información no había nacido y la Escuela de Periodismo estaba en su último año. Por cierto, estaba en la misma sede de Información y Turismo donde reinaba un señor llamado Manuel Fraga Iribarne. Bueno, yo no sé, pero el destino hizo que luego cuando me matriculo en la transición en política me reencuentro a Manuel Fraga Iribarne, dando clases de, no me acuerdo, Derecho Constitucional o cuál era su materia, con un gris en la puerta, señores. Esto hay que recordarlo, porque si dice el orden, claro, estaba garantizado. Pero en la facultad, los que no teníamos un guardia en la puerta, sino a los de la Brigada Política Social sueltos por allí, pues nos enfrentábamos al riesgo de que
en cualquier momento nuestras veleidades democráticas fueran llamadas al orden, ¿no? Y sí, me pasó. La historia es compleja y sería larga, pero se resume en que yo participaba muy activamente del movimiento estudiantil, años 72, y es tiempos del gobierno de Guerrero Blanco. Guerrero Blanco detiene a algo así como 30 estudiantes y el movimiento estudiantil madrileño responde con una huelga de exámenes. Una huelga de exámenes. Bueno, hacer una huelga de exámenes para un chaval como yo, que se pagaba con su trabajo los estudios, era someter tu propio futuro a un riesgo evidente, ¿no? Para un chaval que estaba siendo financiado por su familia, igual. Es decir, fue un movimiento radical y fue masivamente seguido. Yo siempre he defendido, aunque no he tenido mucho éxito en mi tesis, que ese movimiento estudiantil de ese momento, y partiendo de ese boicot de exámenes, fue igual o más radical que el Mayo francés del 68, que teníamos, digamos, como en la memoria cercana del movimiento estudiantil, ¿no? Y en esas estábamos y hubo una asamblea de profesores, se convocó y mis compañeros me eligieron para que yo representara a mi clase en esa facultad. Y allí que fui yo muy jaranero y al entrar siento un toque un poco frío aquí y era el cañón de una pistola empuñada por un policía de la Brigada Político-Social, conocido popularmente como Billy el Niño. Y pasaste 1 mes y medio en Carabanchel y además disfrutaste algo más de Billy el Niño. Sí, bueno, cuando te detenían entonces te trasladaban en la famosa A la Puerta del Sol. A la Puerta del Sol, ahí donde reina ahora la reina del pop. Es que no sé lo que decir de ella. Prefiero resumirlo así. Bueno, el caso es que te trasladaban y en ese traslado hubo una parada en mitad del Parque del Oeste donde su González Pacheco, que es como se llamaba, le dijo al conductor del coche policial: para aquí, que aquí vamos a liquidar a este. Él todo el tiempo había ido haciendo uso, pero además de una forma así como ostentoria, diría Jesús Gil, ¿no? De una porra retráctil que le habían regalado, y así lo sé porque así lo contó él, los fascistas italianos, ¿no? Y con esa porra me fue, digamos, haciendo una insistente presión pectoral. Esto, dicho así, queda bien. El caso, cuando llegué a la Puerta del Sol, llegué hecho un poquito un Cristo, ¿no? Y fíjate que a pesar de que estábamos en esos tiempos durísimos, el médico de la DGS, Dirección General de Seguridad, levantó acta y, como consecuencia de las lesiones que me había ocasionado, aparte de las que luego me ocasionaron durante los interrogatorios, mi abogado, un señor llamado Eduardo Carvajal, a quien todavía debo una gratitud enorme, que trabajaba gratis et amore, ¿no? Consiguió que sentáramos en el banquillo a González Pacheco, Billy el Niño, y que se le impusieran, bueno, pues unas penas grandiosas para la época, que eran 1000 pesetas de multa y un día sin empleo ni sueldo, un día. O sea, ese día detuvo un poco menos, empuñó menos la pistola, un día menos. ¿Y cómo eran aquellos interrogatorios? Aquellos interrogatorios eran bastante duros. Había una línea, tú antes has hablado de líneas rojas, hay una línea para mí roja que es que te peguen fuerte, y a mí me dieron bastante fuerte, o que te torturen. Yo tengo compañeros de militancia de mi propia facultad, de aquellos años, a quienes llegaron a torturar, pues metiéndole alfileres en las uñas o apagándole cigarrillos en los pies, en fin, tengo, no uno, varios amigos y podría contar detalles que son muy duros, pero que no hay que olvidar. A mí nunca llegó a eso, yo nunca me he considerado torturado, sí golpeado, duramente te golpeaban
hasta el punto de que casi estabas a punto de perder el conocimiento. Yo, que había hecho un poquito de teatro aquí con Pepe Marín, ¿conocéis a Pepe Marín? Sí, sí. Yo exageraba un poquito, la verdad. Ahora lo puedo contar. Y me dolía, pero parecía que me dolía mucho más. Y en algún momento puede que los asustara, y eso me fue seguramente librando de que quizá hubieran pasado, si yo hubiera sido más heroico, a otros métodos muchísimo más duros, que nunca sabes si vas a ser capaz de resistir, ¿no? Aunque casi todos mis amigos lo resistieron. Y cara... con secuelas, eso sí. Tengo un amigo que se llama Miguel Gómez, Gus, que bueno, todavía a día de hoy digamos que tiene una secuela y que durante mucho tiempo la tuvo, ¿no? Física y psicológica. Que salía con sordera, con problemas de motricidad. Entonces trataban todo el tiempo de crearte una confusión. Lo que trataban de romper era, digamos, el puente térmico, es decir, tu conexión con el lugar de donde venías, que era un movimiento estudiantil, que era un lugar donde compartías con otra gente algo, ¿no? Que eran unos ideales democráticos, que eran... Y ese puente térmico trataban de cortarlo, ¿cómo? Aislándote. Sintiéndote un loco, que a ti no te quiere nadie, nadie ha venido a buscar, te machacaban no solo con los puños, sino también con ese tipo de... Y, por supuesto, te habían registrado todo, y a mí me encontraron una llavecita pequeña. Entonces todas las... Hostias, perdón, porque no encuentro un nombre más dulce para aquello, y más divino, eran fastuosas, eran por la llavecita de las narices, ¿no? ¿De dónde es esta llave? ¿De dónde es esta llave? Colegio mayor, tal, ¿no? Y yo tuve, digamos, la gran alegría de aguantar hasta llegar a Garanchel y que no supieran de dónde era la llave. Y la llave era de una consigna de Atocha, donde habíamos escondido una cantidad de material que si me llegan a coger todavía estoy penando, ¿eh? Bueno, publicaciones, cosas de... ¿Tú ya estabas, ya eras trotskista o estabas...? Yo estaba iniciándome en el compromiso político activo y sí, tuve una relación muy activa con la organización a la izquierda del PC. Tenía un nombre ya tenido, mientras ha existido, un nombre muy rotundo, que era Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Pero más allá del nombre, a mí lo que me interesó del planteamiento trotskista frente al stalinista era el pensamiento crítico. El que Trotsky era un referente intelectual, pero no pues, la figura de Mao o la figura de Stalin, ni mucho menos. No había un culto a la personalidad del líder, sino que había una referencia intelectual y, por cierto, también literaria, porque supongo que tú le has leído, yo le leí mucho y creo que es una lectura gozosísima. Trotsky estuvo un tiempo en Cádiz, es muy divertido porque lo perseguían, lo cuentan en mi vida, iba camino, me parece, no recuerdo, de Inglaterra, creo, en total, que lo seguían dos policías constantemente. Y en la nota dice, ¿qué diferencia entre los policías franceses que me seguían de una manera muy estricta y estos que yo me metía en la biblioteca de Cádiz y me acercaba a decirle, mire ustedes, voy a estar aquí hasta la 1, si quieren ir a tomar un cafetito y después vuelven a seguirme. Y bueno, era también Ernest Mandel, una serie de teóricos. Hay una anécdota. Un pensador siempre tuvo el sueño que yo quise, digamos, contribuir a que lo pudiera cumplir, de visitar Doñana. Fíjate, era su Ernest Mandel, un gran economista. Quiero decir, el movimiento trotskista tenía valores intelectuales de gran altura y eso fue lo que más me atrajo, ¿no? Y el pensamiento crítico frente a incluso un planteamiento científico, marxista, de la realidad, de la economía, del proyecto de futuro, de un socialismo democrático, Es decir, los trotskistas fueron los primeros que lucharon contra la burocracia
del estalinismo y fueron víctimas de ello. El propio Trotsky. El propio Trotsky lo fue. Pero fíjate, todo esto que estamos diciendo aquí con grandes reflexiones, para el común de los mortales y muchos amigos que me he encontrado con posterioridad, sí, tú eras trotskista por las chicas, ¿no? Porque los trotskistas tenían fama de tener a las chicas más guapas. Eso es verdad. De toda la universidad. Eso, vamos, sí. 10 años después o unos cuantos años después en Cádiz, nos gustaba mucho ir a la sede de la Liga, que ya era... que confundían lo de la Liga con Liga, y no juro ligar, que no tenía nada que ver. No, pero hacían una fiesta estupenda. Mi gran amor estaba en Jerez, y estuvo en Jerez mucho tiempo. En fin, ahí en la sala algunas personas que lo saben bien. Cuenta. Bueno, iba a contar... Bueno, se cree que estamos en First Date o algo de esto, ¿no? Pero en fin, yo estoy dispuesto a contar. Hay una anécdota que recordaba de Ernest Mandel, de que fue a Cádiz a dar una conferencia, y Mariela Quiñones, la hija de Fernando, estaba entonces en la Liga, y el padre le insistió mucho en conocer a Mandel, y cuando se lo presentó a Mariela, le dijo Fernando, es que sus teorías han influido mucho en mis poemas. Y le dijo Ernest Mandel, dice, hombre, yo sabía que había influido en revueltas, en revoluciones, pero en la poesía, no, precisamente la economía no es el fuerte de la lírica. ¿Cómo era la vida en Carabanchel aquel mes y medio que estuviste? Pues, si lo cuento dirán, pues no estaba mal. Y es que realmente hay periodos en la vida que resultan ser los más fructíferos, y este fue uno de los periodos más fructíferos de mi vida. Fueron al final, pues eso, un mes y medio, 90 días, quiero recordar, que pudieron ser más y no lo fueron porque una tía nuestra, que tenía gran capacidad económica, con la mediación de un hermano nuestro, Miguel, que se entendía muy bien con ella por razones religiosas, pues consiguió que mediara económicamente para que yo pudiera salir. O sea, dieron la fianza que había que dar para salir en libertad y solo tuve que estar esos 90 días. Entonces, infinitas gracias a mi tía Flora y a Miguel que hizo esa mediación. Hay todavía más por dentro, porque resulta que mi tía Flora pertenecía a una familia, uno de cuyos, no sé qué relación, igual Fermín se acuerda, el Guardia Civil. Sí, bueno, pero era un cuñado, marido de su hermana. Bueno, pues... General de la Guardia Civil. Un cuñado suyo era general de la Guardia Civil y seguramente pues eso también, esa intercesión permitió que yo pudiera salir. A pesar de lo cual salí, pero tenía pendiente una causa y tuve un juicio, etcétera, etcétera. Pero ese mes y medio, que era la pregunta que me hacías, fue intensísimo. Yo estaba en la tercera galería. Todos los de la tercera galería éramos presos políticos, pero los presos políticos, digamos, de primera división estaban en la sexta. Por ejemplo, Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, estaban allí. Nosotros, el resto, estábamos. Yo coincidí con militantes de ETA, militantes... Solo recuerdo haber coincidido con un militante del Partido Socialista, uno. El resto eran partidos comunistas, partidos a la izquierda del PSOE y de ETA. Alguno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, nos dio clases de francés. Otro nos dio clases de mecanografía. Castilla, de comisiones obreras que fueron detenidos, los famosos 10 de comisiones obreras que fueron detenidos en el año 72. ¿Lo del proceso 1001? No. Los del proceso 1001 cayeron también allí, menos, ya digo, Saborido, que estaba con Camacho en la sexta. Y entonces Castilla, que era, si no recuerdo mal, de Aragón, nos daba por la mañana gimnasia, o sea, nos mantenía en forma. Luego teníamos un economato, todas las familias de los detenidos pues arrimaban lo que podían, y entonces al comedor, digamos, al comedor de la prisión, yo no recuerdo prácticamente haber ido, ¿no? Porque en una de las celdas se habilitaba un comedor con todas las cosas que habían traído. Eran divinas cosas las que traían los familiares.
eso de causar desasosiego, pues se convertía en una generosidad gastronómica impresionante. Ahí nos querían liberar a base de delicatessen, ¿no? No, lo digo en serio, fue maravilloso y me quedó ese recuerdo. Haber leído, no diré un libro por día, pero casi haber mejorado bastante mi francés, bastante mi mecanografía, haber hablado infinitas horas con gente que tenía vivencias maravillosas, todo eso, todo eso. Resumiendo, incluso escribí poemas. Resumiendo, vamos a ver, un muchacho que está estudiando, que va a una asamblea, que le encañonan, le ponen una pistola en la frente, que lo llevan en un autobús y lo brean a palos antes de meterlo en un calabozo, donde después le golpean y lo meten un cierto tiempo en la cárcel. ¿Qué opina de quienes entienden que ahora vivimos en una dictadura? Bueno, es que eso es patético, es patético. Y yo creo que tendríamos que convocar una gran concentración, no sé cómo llamarle, reunión, concentración, congreso internacional de filólogos, especialistas en semántica y tal, y hacer que retiren eso, pero en nombre de la inteligencia colectiva, ¿no? Porque llamar dictadura a la democracia que les permite decir que esto es una dictadura es una ofensa a la inteligencia ante todo y sobre todo. En aquel momento decides irte de España, te vas a Suiza, creo recordar. Bueno, la secuencia es, yo tengo un juicio después de salir, apenas he salido, consigo venir a Jerez, al Campito, a ver a mi padre. Bueno, en medio de eso la única visita que tengo es la de mi amigo, veo aquí un amigo de mi hermano Juan de Dios, que viene a visitarme a Carabanchel, y yo no he visto llorar más a un ser humano y a ningún hermano, porque me miraba, él creía directamente que yo era de ETA, entonces tengo un hermano de ETA y además está aquí, ¿dónde va a estar? Si no, claro. Entonces, bueno, eso fue tremendo. El caso es que se organizó todo para que apenas tuve la libertad condicional pudiera viajar. Y viajé en ese vuelo que había, que era el Golfo, le llamaban el Golfo, me parece. Era un vuelo nocturno, yo no sé. Me ayudó un primo que tenemos en Madrid todavía, que teníamos entonces. Total, que volé y vine y pude ver a mi padre, que había pasado por un infarto. Fue uno de los críticos momentos de las 7 vidas de un gato que tuvo nuestro padre, ¿no? Y bueno, ese momento, con esto me he desviado de tu pregunta. No, te preguntaba por cuándo decides salir de España. Entonces, después de esto hay un juicio, yo tengo un juicio, se me acusa de todo, pero de todo es de todo: asociación ilícita, desórdenes públicos, atentado. Fíjate, el cargo de atentado tenía que ver que cuando este individuo me encañona, yo hago un gesto, por otra parte muy irresponsable, ¿no? Imagínate hacer así, pero claro, el gesto yo conseguí darle en la mano donde llevaba la pistola. Eso es atentado. Desórdenes públicos, asociación ilícita por alguno de los papeles que me encontraron, total, que eso daba para más de 5 años de cárcel, y yo tenía la edad del servicio militar. Entonces, unir esa condena más el tiempo de la mili era un horizonte tremendo para alguien que quería hacer cosas porque las cosas cambiaran, ¿no? Porque el país fuera en otra dirección. Y entonces, bueno, me estuve informando bien. París era como la meca del exilio. Me pareció que era como muy cómodo irse a París. Y, en cambio, en Ginebra había un colectivo, una comunidad, más que un colectivo, una comunidad de españoles emigrantes, de más de 20.000, que, por cierto, es una comunidad que se ha mantenido con el paso del tiempo, aunque han ido, naturalmente, pasando distintas generaciones, algunos han vuelto, pero la mayoría se asentaron allí. Entonces elegí eso porque
Eso me permitía continuar mi militancia y de hecho la continué de forma muy activa. No estudié, no continué los estudios, sí continué la militancia. Y en Suiza, aparte de bancos y relojes de cuco, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? Pues había muchos inmigrantes, la mayoría de ellos andaluces, inmigrantes que vivían en barracones tremendos, o bien en edificios habilitados del centro de la ciudad, de modo que al lado de los parterres perfectamente preparados del Estado de Ginebra, l'État de Genève, que gastaba más en jardines, por supuesto, que en seguridad social, bueno, pues ahí te los encontrabas. O encontrabas, que es otro recuerdo que tengo, que me impactó muchísimo, abrir un bistró, ¿no? Un bar, y ver a señoras mayores, muy mayores, fumando, cosa que entonces nos impresionaba mucho, y manifiestamente bebidas, ¿no? La soledad había que combatirla como se podía, ¿no? Esa era la otra cara de Ginebra, de los bancos. De estatuto de refugiado y esas cosas, No, nada. sí. ¿Sí? Lo que pasa es que no es tan fácil tener el estatuto de refugiado. Yo con los compañeros que estos sí que eran héroes, porque los trotskistas componían una organización, digamos, entre los distintos países, que era la Cuarta Internacional, y en muchos países había un partido local, ¿no? Y en Suiza había la LMR, Liga Marxista Revolucionaria, lo cual era especialmente meritorio en un país donde el Partido Comunista no podía existir con ese nombre y se llamaba Partido del Trabajo, porque la legislación suiza de la Confederación Helvética era, y creo que ha seguido siéndolo durante mucho tiempo, muy estricta con eso, ¿no? Pues estos compañeros se aplicaron y me primero fueron los que me llevaron de Barcelona allí, convertido en un profesor de literatura, creo, ¿no? Que es una forma muy honrosa de cruzar el país. Yo no me fui en un maletero, señores. Fui en la cabina y con un pasaporte de Monsieur Lobaton, Monsieur Ricard, yo no sé qué nombre tenía. Y cuando llegamos a Ginebra hubo que hacer muchos trámites y terminé teniendo el carnet de refugiado del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Y cómo te las ventilabas en Suiza para vivir? Trabajando. Trabajé en, por ejemplo, lecherías reunidas, pinturas vernisol, en fin, en cada uno de esos sitios podía contar historias, ¿no? En las lecherías reunidas me hice polvo las manos porque se trabajaba con productos químicos muy fuertes para limpiar las lecheras que venían un poquito estropeadas, Entonces, sin embargo, yo recuerdo, fíjate, si tengo que escribir algún día de eso, me recuerdo cantando en la soledad de la lechería industrial aquella, con las lecheras pasando por mis manos para dejarlas más o menos limpias, con aquellos productos terriblemente corrosivos. Me recuerdo cantando canciones de Serrat. Y Lucía, por ejemplo. Nota a pie de página, para quien le interese más el exilio y la emigración a Suiza, recomiendo la película, ¿cómo era? Una peseta, Sí. 12 francos. Ese es. Un franco, 14 pesetas. Un franco, 14 pesetas. Sí, yo también la recomiendo, sí, absolutamente. Porque además su director tuvo esa vivencia de ser hijo de uno de las familias emigrantes en Suiza, ¿no? Y es tal cual, ¿eh? O sea que sí. Y vuelves ya, te reincorporas a la transición democrática, ha muerto Franco, España se normaliza hasta cierto punto. ¿Cómo recuerdas aquellos años de la transición? Hubo como ahora denuncian los jóvenes progresistas, hubo más de transacción que de transición, hubo mucho de renuncia, se creó una casta, bueno, antes, un régimen. Para volver, yo tuve que devolver mi carnet del ACNUR, que siempre digo, debía haber hecho algo con ese carnet, yo qué sé,
duplicarlo de alguna manera, ¿no? Porque hoy lo podría enseñar, ¿no? Y aunque solo sea como recuerdo. Pero a mí me tocó ir a la Embajada Española, que conocíamos bastante bien, porque date cuenta que en medio de todo eso hubo los últimos fusilamientos del franquismo, ¿no? Y las manifestaciones que hicimos, lo digo en plural porque no solo participé de ellas, sino que colaboré en su convocatoria muy activamente, son las más impresionantes que recuerdo, ¿eh? Las más impresionantes que recuerdo. Y conocíamos muy bien, por tanto, la Embajada Española, pero yo un día no fui con la manifestación colectiva, sino en manifestación individual, con mi carnet del ACNUR y dije, aquí está, y ahora quiero mi pasaporte. Se pusieron muy nerviosos en la embajada, pero muy, muy nerviosos. Y al cabo de un tiempo, bueno, pues efectivamente en España se empezaron a dar pasos. Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey y nada más ser proclamado rey se produjo la primera amnistía. ¿Le suena la amnistía? Creo que hay un pleno municipal hoy. Esta mañana he estado en Onda Jerez y digo, si me preguntáis por la amnistía, estad atentos, ¿eh? Porque yo he sido amnistiado. O sea, bueno, el caso es que yo me beneficié de la primera medida de gracia que tomó el nuevo jefe del Estado y volví. ¿Y qué país me encontré? Pues primero un país en el que yo había sido prófugo y declarado en rebeldía, con lo cual tenía cuentas pendientes con el ejército. Porque eso no lo limpiaba la amnistía, lo de la mili. No, eso no lo limpiaba, no. Eso, lo de la mili, había que cumplirla. Y recuerdo a mi buen padre, a mi hermano Juan de Dios otra vez, acompañándome a la caja de reclutas de Cádiz, donde, sin embargo, fíjate ahí, lo cuento no como anécdota menor, sino casi como categoría, porque ahí me encuentro con un señor, que debía ser un coronel, el responsable de la caja de reclutas, y me dice, chaval, o sea que tú tienes la mili pendiente y tal, qué bien y tal. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo debía, no detenerte, pero retenerte sí. Y ¿sabes qué te digo? Que no te voy a retener. Porque has venido, eso quiere decir que vienes de buena fe y tal. Digo, sí, vengo a hacer la mili. Total, que ese... Un pequeño detalle, pero para mí significativo, de que dentro de ese ejército tremendo había ya gente, incluso algunos responsables, con otro pensamiento. Y este mismo señor me cogió en una parte ya, sin que se enterase ni mi padre ni mi hermano, y me dijo, oye, chaval, cuando estés en el campamento cerramuriano, me tocaba cerramuriano, tú tendrás ganas de escribir, tal, no sé qué, hazlo. Pero echa las cartas cuando vayas de paseo al pueblo. ¿Qué te parece? Para evitar la censura. Hombre, me estaba dando una pista, era un cómplice ya, ¿no? Y estaba hablando con un rojo rojísimo, porque yo venía bien enmarcado. En el ejército existía entonces, no sé si sigue existiendo ahora, no sé si la tecnología tan avanzada que tiene el ejército le da para seguir teniendo la SIM. ¿Sabéis lo que es la SIM? No es la tarjeta... No es la tarjeta del teléfono, es el Servicio de Inteligencia Militar. Pues el Servicio de Inteligencia Militar era heredero directo de toda la información de la policía, de la Guardia Civil, de forma que ahí no te escapabas. Si tú ibas a la mili, ahí confluían todas las informaciones. Y si habías sido un poquito malo y te habían hecho ficha policial y tal, ahí se sabía de todo. Entonces, estabas pillado. Y... entre otras cosas, yo tenía una diferencia como de 4 años con mis compañeros de reclutas de esa promoción, ¿no? Y eso hacía que los compañeros me mirasen así. Y además me miraban todavía más raro porque yo, que venía de Suiza y de hablar francés, en vez de decir o en vez de decir coño, decía merde. Me salía porque venía de hablar en ese idioma. Y para colmo, llegaba el domingo y decía, formación para misa. Y el teniente, que era de academia ya, empezaba a cambiar la cosa, decía, ¿alguno no quiere ir a misa? Yo levantaba la mano y me daban codazos todos mis compañeros, tonto, le gilipollas, te la va a buscar y tal. Y el teniente me decía, ¡Lobatón, a la compañía!
a la compañía hasta que terminaba la misa. Y ahí se acababa, digamos, la sanción, pero te tenían pillado. Y así también ocurrió en el tiempo ya de Mili propiamente dicha, donde Avenida de la Borbolla, compañía de radio, cuerpo de ingenieros, pasé más tiempo en el calabozo que el que había pasado en Carabanchel. Más tiempo. Y en condiciones que no tienen nada que ver con el relato idílico que he hecho de No había economato. No solo no había economato, había solo un cuarto donde estabas todo el tiempo con unas literas. Si tenías necesidades, te acompañaba uno de los compañeros del cuerpo de guardia con el CEDME preparado. Y tú ibas allí, imaginaos con qué ánimo ibas por esos pasillos, ¿no? Y estando en esas condiciones, esto lo quiero contar porque me parece también muy, muy relevante. Un día de abril, una Semana Santa, yo fui testigo de cómo mandaban formar la Guardia, porque el gobierno de Adolfo Suárez había legalizado el Partido Comunista. Entonces, el oficial de Guardia mandó formar y yo escuché, porque estábamos pegados al cuerpo de guardia, ¿no? los que estábamos en el calabozo. Le escuché como decía: atentos, si se acerca cualquier revoltoso, disparad. O sea, dio orden de disparar, os lo digo por lo que más creáis y por lo que más queráis. Y supongo que igual que yo fui testigo de eso, en cualquier otro lugar o en muchos otros lugares de este país pasó algo parecido y sin embargo no pasó nada. Quiero decir, el milagro, tú antes me has preguntado si había habido más transacción que transición. Yo creo que hubo todo esto que no conocemos y que demuestra que había un país mayoritariamente maduro para caminar hacia una forma de convivencia distinta, ¿no? Y que no traducía en una algarada, que era como le decían despectivamente los militares, ¿no?, a una posible manifestación que podría haber habido, pero a nadie se le ocurría en aquel momento manifestarse frente a un cuartel, ¿no? Si acaso te manifestaría frente al ayuntamiento, o yo qué sé, frente a una institución más política, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es parte de nuestra intrahistoria maravillosa. Por lo demás, luego enseguida ya conecté con María Esperanza Sánchez, con la SER en Sevilla y empecé a tener una actividad periodística y sí, fui testigo de cómo se estaba fraguando una realidad distinta, no sin esfuerzo, no sin el sacrificio de, por ejemplo, el movimiento sindical, el movimiento vecinal, que fue formidable. En la Sevilla que yo recuerdo de aquellos años, formidable. Y luego con una clase política que era, yo creo, muy entregada. Había un sentimiento de cierta fraternidad, aunque cada uno hiciéramos nuestro trabajo. Entre políticos y periodistas había complicidad, ¿eh? Y quienes no eran cómplices, sino hacían la confrontación, eran grupos muy minoritarios. Lo que hoy nos espanta de Vox, entonces lo representaba un grupo llamado Fuerza Nueva, que algunos recordaréis todavía, con Blas Piñar, etcétera, etcétera. Pues estos en Sevilla eran muy activos y tenían una sede en un sitio, un edificio precioso, y desde ahí amenazaban, pero amenazaban seriamente. Lo de las sedes, lo de Ferraz, de todos estos días, me ha recordado aquello que yo viví. O sea que no fue tan fácil, ¿eh? Y sin embargo la mayoría de la gente aguantó. Y los partidos políticos democráticos y mayoritarios aguantaron esa provocación, que era auténtica provocación. También en esa... Ojo, con una diferencia, y es que en ese momento esos grupos de ultraderecha, de extrema derecha violenta, estaban muy conectados, íntimamente conectados con sectores del ejército que no habían evolucionado. Y de la policía. Y de la policía, etcétera, etcétera. En aquel momento había una cierta alianza, como dice, entre los periodistas y los demócratas. En general, me contaba Moncho Arpuente que él echaba mucho de menos al redactor jefe que tuvo en el diario Pueblo, que lo dirigía Emilio Romero,
era el periódico del Sindicato Vertical. Decía que cuando llegabas al despacho a pedirle aumento de sueldo, te lo encontrabas con la camisa azul falange, los tirantes con la bandera española y una pistola Luger que había traído de la División Azul de Alemania y te perseguía por los pasillos al grito de rojo de mierda, como me vuelvas a pedir aumento de sueldo te desarrajo 2 tiros. Dice, pero estaba claro, me decía Moncho, dice, ahora llegas a una redacción, yo aquel redactor jefe me decía, podía escribir entre líneas que no se coscaba, podía publicar cosas que él no entendía, pero ahora en una redacción, que más y que menos, el jefe de sección ha hecho 3 másteres en marxismo-leninismo aplicado al capitalismo moderno y se es incapaz de escribir una sola línea en contra de la línea editorial del periódico, de la radio o de la televisión en la que esté. Parece paradójico, pero había esclusas, rendijas, mayores rendijas de libertad gracias al compromiso de los periodistas en un tardo franquismo, primeros años de la democracia, de lo que puede haber ahora. Eran más plurales los medios, había opiniones más diversas. ¿Por qué ha cambiado todo esto? Yo creo que ha cambiado porque se ha mercantilizado básicamente la comunicación y los propietarios de los grandes medios no se contentan con tener una tribuna para transmitir una línea de pensamiento o una ideología, ¿no?, de cierto cariz, sino que quieren hacer negocio, mucho negocio, y como pasa en los programas de televisión, para tener audiencia pues se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? Y entonces prevalece el objetivo de la cuenta de resultados sobre cualquier otra consideración ética, profesional, incluso ideológica, ¿no? Digamos que si hay que hacer una elipsis para responder a tu pregunta, para mí esa sería la elipsis. Pero es verdad que en aquellos tiempos los periodistas nos veíamos, yo creo que tú también te viste en tu campo de Gibraltar en muchas situaciones parecidas, ¿no? Incluso entrada ya la democracia, ¿no? Aunque hoy no lo quieras contar, pero otro día quedaré yo contigo, otro día volvemos del revés la conversación. No del revés, sino el sentido de la dirección de la pregunta. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Radio Sevilla, a la que accedí de la mano generosa de María Esperanza Sánchez, que a su vez era heredera del trabajo formidable que había hecho Iñaki Gabilondo, ¿no? Pues yo me enfrentaba a un director de la emisora llamado Ángel, se llamaba Botana de apellido, un señor que venía de Galicia y era un gran amante del marisco. Es sobre todo el recuerdo que tengo, porque su obsesión era salir a tiempo de tomarse en el Donald, que era la cafetería más cercana. ¿Tú sabes lo que decían los periodistas de la época cuando le invitaban a un cóctel en cualquier sitio? ¿Cuántos platos de mariscos me tendré que comer para llevar un plato de lenteja a mi casa? Sí. Bueno, este señor, cuando me venían a visitar los representantes de los comités de empresa, de los sindicatos incipientes, iba tomando nota y me tenía muy señalado, de forma que en un momento dado que yo me quise trasladar y me trasladé por razones de tipo sentimental a Barcelona, me hizo puente de plata y consiguió que no me recibiera la SER en Barcelona porque era un rojo muy peligroso. A todo esto, en aquel tiempo, Pilar del Río, que estaba en Radio Cadena Española, tuvo la misma experiencia que yo con aquellos militantes sindicales y de los primeros partidos, y nos hacíamos una transferencia de contactos permanentemente. No, esto mejor se lo cuentas a Pilar, ¿no? Ella decía, ¿no? Pilar decía, no, esto cuéntaselo a Paco, y entonces así tienes 2 oportunidades y tal. Esa parte de confraternización nada tiene que ver con la competencia que ahora, hablando de periodismo y de periodistas, se puede constatar en algunos medios. Y en fin,
Hoy asistimos a trasvases fantásticos, como que Carlos Franganillo se ha fichado por Mediaset. Por Mediaset. Bien cierto que no es la Mediaset de Paolo Basile, pero bueno, veremos. Veremos. Es un momento, para ti es un momento fundamentalmente de radio, en muchos lugares, con programas variados. ¿En qué instante transitas hacia la televisión? Porque aunque sean medios de comunicación, el lenguaje no tiene demasiado que ver en el caso entre la radio y la televisión. ¿No nos estamos cansando mucho? No, porque es que ahora, wow, a la radio, y me vuelvo a las angustias con un poco de angustia. Porque yo empecé ahí en la radio. No, la radio para mí ha sido fundamental. De hecho, ahora el periodismo que me mantiene vivo es el periodismo de la radio, en este caso en Radio 5 de Radio Nacional de España, con un programa que se llama Diario de Ausencias, que se emite lunes, miércoles y viernes, y próximamente voy a cambiarlo a un programa semanal. La radio para mí ha sido fundamental y partiendo de la experiencia de Radio Sevilla, luego en Barcelona, aunque no pude trabajar en la SER, trabajé con la cadena de emisoras Rato, que era propietaria de Radio España y la llamada cadena catalana. Esa experiencia fue formidable y después de eso he trabajado también en Radio Nacional de España y fui reclamado por Iñaki Oilondo para volver a Sevilla en 1982, que es otro año muy, muy importante, y poner en marcha una emisora de frecuencia modulada que se llamaba Radio 16 FM. Los estudios más bonitos que recuerdo de una emisora de radio. Sí, sí, sí. En el barrio de San Lorenzo, una casa sevillana que rehabilitamos expresamente para convertirla en radio y que cada estudio fue dedicado a un poeta. Machado, Cernuda, Lorca, donde había programas que se llamaban Amiga Luna, donde había colaboradores como José Luis Ortiz Nuevo, ¿no? Que por cierto era quien hacía el programa de noche Amiga Luna, o programas, o Joaquín Petit, que hacía Sevilla, el programa de tarde de Sevilla, o todas las asociaciones culturales y cívicas de Sevilla, en un espacio que yo, bueno, me inventé porque no teníamos, tampoco teníamos recursos, porque esto lo puso en marcha el Grupo 16 en un proyecto que pudo ser maravilloso, pero que solo fue un germen, que era la Radio Televisión 16. Y la radio de Sevilla, esta FM, Radio 16 Sevilla FM, era el primer eslabón, ¿no? Entonces, no me quiero perder del relato, pero como no teníamos muchos recursos, aunque creo que hubo los necesarios para hacer una radio dignísima y que conectó muy bien con la gente, hubo un periodo de la tarde que yo le llamé Emite Sevilla, y ahí venían los colectivos, desde un colectivo de música antigua, Ciryaf, que recuerdo perfectamente, hasta el FLA, que era el Frente de Liberación Homosexual de Andalucía. Fue el primer colectivo homosexual que habló con libertad absoluta diciendo todo lo que le salía por esa boquita sin ningún tipo de censura. Así que, y aquella emisora conectó tanto y también con la gente de Sevilla que la SER se empezó a preocupar. A todo esto el director general era Iñaki Oilondo. Yo era el director de la emisora de Sevilla. Y se preocupó tanto que terminó por comprarla y cerrarla. La convirtió en una radio fórmula, radio minuto, y en un minuto, adiós a los sueños que habíamos puesto en pie y que habían fructificado, porque se hicieron programas preciosos. En televisión, a lo largo de tu carrera, has hecho de todo, desde plantear un programa con inmigrantes, proponer un recuerdo, un programa de buenas noticias que no te lo compró nadie, y protagonizaste uno de los primeros
programas y con una proyección social que podía tocar arenas movedizas. Era quién sabe dónde, que en distintos momentos de tu vida has retomado. Ahora has creado una fundación QSD en esta línea. Cuando ahora vivimos el fenómeno de la televisión espectáculo, sorprende que en aquella época un programa que podía tener muchos visos de incurrir en la vulneración de la privacidad, una de las cosas primeras que hiciste fue una especie de prontuario de buenas prácticas que incluía la posibilidad de que alguien que no quisiera ser encontrado no se le buscara. Sí. Esto es bastante sorprendente para los tiempos que corren, ¿no? Ahora parecería impensable que un periodista se autolimitara por ética. Bueno, pero esa ética estaba en el movimiento internacional de la Cruz Roja, aunque yo lo descubrí después. La primera experiencia de búsqueda de personas la hace Cruz Roja desde su nacimiento y tiene, de hecho, en sus elementos fundacionales, uno de los trabajos principales son los servicios de búsqueda. Yo visité el centro que tienen en Ginebra, el Centro Internacional de Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, no terminaba de decirlo. Y visitándole me hicieron conocer cómo uno de los principios es que una persona buscada, normalmente ellos, claro, se han dedicado mucho más a las personas desaparecidas en escenarios bélicos, en conflictos armados, etc. Cuando llegaban a esa persona que estaba buscando su familia, sus allegados, lo primero que hacían era preguntarle: ¿quiere usted ser localizado? ¿Acepta ser encontrado? Y correspondía, la soberanía total correspondía a esa persona. Eso yo lo aprendí a posteriori, pero a priori, cuando yo creé ¿cómo le llamábamos? No, quién sabe dónde era el título del programa, estaría bueno que se me hubiera olvidado. ¿Y no, quién sabe qué? No, era un área reservada, era un número reservado para evitar la búsqueda. Pero eso no lo aprendí de la Cruz Roja, que ya digo que lo supe después y me congratuló conocerlo, sino de una llamada que me hizo un buen señor, que era un espectador como tantos otros, que quería hablar conmigo, con los batones, si no hablo con nadie, tal. Total, mis compañeros me dicen: Paco, te tienes que poner, que este señor no vive sino... Total, me pongo y, bueno, ¿qué le pasa a usted? Tal. Pues mire, a mí lo que me pasa es que llega el lunes y yo no tengo manera de convencer a mi familia de que vea otro programa que no sea el suyo. Digo, bueno, eso no es tan grave, ¿no? Y dice, ¿cómo que no es grave? Resulta que yo tengo ahora esta familia, pero es que antes he tenido otra familia y no lo he contado. Cada vez que escucho la sintonía esa de su programa se me abren las carnes, mire usted. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, usted ya lo está haciendo, está confiando en mí. Si confía bien en mí, yo tomo nota y le prometo, me comprometo a que no va a tratarse su caso. Lista reservada, se llamaba. Me ha venido el nombre. Lista reservada. Ahí nació la idea de una lista reservada. Y efectivamente la pusimos en marcha y lo que debo decir es que a esa lista se apuntó muy poca gente. Lo que me llevó a mí a la conclusión / constatación de que la mayor parte de los desaparecidos desaparecían, digamos que en contra de su voluntad, no de manera voluntaria, y que por ese motivo hay que entender que estaban forzados por determinadas circunstancias y que esperaban ser encontrados. Y de hecho, el programa hubiera sido un fracaso rotundo si no hubiera sido así. Y sin embargo, cuando alguien era localizado, yo me tenía que a veces pelear con algunas situaciones que empezaban a ser un poco espectaculares, porque hay maneras de abrazarse, pero cuando se llevan 20 años sin haberse visto, ese abrazo puede ser apoteósico y puede crear situaciones, de hecho eran situaciones complicadas para gestionar en términos de televisión, ¿no?
Y efectivamente, además, el programa de una forma natural, que no deliberada, porque primero el programa no me lo invento yo, el programa se lo habían inventado los italianos hacía mucho tiempo, un programa que se llama Chi l'ha visto, en Rai 3, que es una de las cadenas públicas de la televisión pública italiana, y lo que hizo Televisión Española fue traérselo casi tal cual. Tuvo una primera etapa de Ernesto Sáenz de Buruaga en la 2, funcionó bien y dijeron a la primera. Y ahí es cuando se me invita a participar. Entonces, cuando yo empiezo a vivir el programa, se produce como un encuentro natural entre lo que el programa estaba tratando de contar, que eran historias desoladas de personas que habían perdido un ser querido, y un periodista a quien le habían interesado siempre las historias humanas. Lo digo por resumir, ¿eh? Entonces, ese encuentro lleva a que empecemos a trabajar no con una conciencia de normas de tal o cual tipo o con un catálogo ético tal, sino con sentido y sensibilidad, simplemente dándonos cuenta de que ahí la gente lo estaba pasando realmente muy mal, ¿no? Y dándose uno cuenta, cosa que yo creo que aprendí afortunadamente bastante rápido, que como periodistas no estábamos preparados para tratar bien eso, solos. Y entonces tomé la decisión de convocar al equipo del programa a psicólogos, y tuvimos 2, a una trabajadora social, aparte de asesorías de tipo policial y de abogado, pero sobre todo fue fundamental el trabajo de la trabajadora social y de los psicólogos. De forma que el acercamiento, el recibimiento de familias que venían en un estado de vulnerabilidad muy alto, pues correspondía a personas que se habían preparado para eso, ¿no? Y los periodistas lo que hacíamos era intentar contar bien lo que había ocurrido. Y en ese contar bien también hay otro elemento que yo siempre reivindico porque fue muy importante, era dar un paso más allá de cámara al hombro, declaración de aquí te pillo, aquí te mato y tal. Era un tratamiento de relato cuidadoso, de calidad, cinematográfico. El programa llegó a tener en su plantilla de realizadores por lo menos a 5 o 6 que tenían sus propios largometrajes, ¿no? Algunos de considerable importancia. Con lo cual los reportajes no eran reportajes de informativos, de hechos a la prisa y corriendo, sino que eran elaboraciones muy respetuosas. Por eso yo he repetido y siempre repetiré que una forma de respeto a la gente es la calidad. Hacer las cosas con calidad, con el debido cuidado, dedicándoles tiempo, dedicándoles recursos. ¿Quién sabe dónde era un programa en el que se invertían muchos recursos? ¿Qué ocurre? Que en aquel tiempo Televisión Española tenía publicidad y la publicidad se contrata en razón de la audiencia. Como era el programa que más audiencia tenía, era el que más publicidad tenía. Seguramente los que seguisteis el programa, de los que estáis aquí, recordaréis que había pausas de publicidad larguísimas, ¿no? A mí me venía muy bien. Me venía muy bien porque en ese momento hacías la recomposición de lo que quedaba de programa, ¿no? En fin, la experiencia fue apasionante porque además se produjo una imbricación de todo el equipo. Y fuimos abordando situaciones insólitas, ¿no? Como de repente, ¿qué haces si buscas a un chaval desaparecido y te llama el reportero y te dice que lo ha encontrado colgado de un árbol en una llanura de Castilla-La Mancha? ¿Qué haces? Pues ¿sabéis lo que yo hice? Llamar a López Ibor, que era el psiquiatra de mi madre a la sazón, y decirle: José Miguel, tienes que venir al programa porque me he encontrado con esta situación y ¿cómo voy a contar yo esto si no me ayudas un poco? Y dice: si quieres yo voy, pero ¿sabes lo único que vamos a conseguir? Lo único que vamos a conseguir es llenar la consulta de los psiquiatras, porque lo que le ha ocurrido a ese chaval, muy posiblemente, se llama arrebato súbito, no me acuerdo el término científico, psiquiátrico que utilizó, no tiene ni siquiera posibilidad de pronóstico previo, ¿no? De prevención.
De modo que, bueno, pues nos tuvimos que enfrentar a eso. ¿Cómo lo resolvimos? Yo primero al equipo de reporteros les dije, haced todo lo posible porque no llegue nadie más, que seáis vosotros. La cinta la quiero solo para mí. Lo consiguieron. No llegó ningún otro medio, por lo tanto no hubo ninguna imagen de la que se pudiera hacer luego un uso morboso. Las imágenes de ese chico en esa situación jamás fueron mostradas, quedaron para siempre archivadas. Y López Ibor no vino al programa. Decidimos contar que el chico había aparecido sin vida, sin más detalles. Y, digamos, transmitimos el momento en el que se le hacía la despedida en su pueblo, en el que la familia le despedía ya porque había aparecido sin vida. Un equilibrio complicado. Hoy día, por ejemplo, en el tema del suicidio, está empezando a haber un cambio, digamos, de política informativa y se está empezando a considerar la necesidad de hablar, porque es muy importante el número de suicidios que ocurren cada día, de modo que no podemos mirar para otro lado. El problema es que no hablar o hablar, entonces pensábamos que hablar llevaba al fenómeno, al efecto de imitación, de mimetismo, y por eso... Los psicólogos nos decían, a los periodistas, nos decían eso. que procuráramos no decir que era un suicidio porque invitaba a otros posibles suicidas a cometerlo. En este caso, yo apliqué, digamos, el sentido pragmático que me transmitió López Ibor, de decir, es que no va a servir para nada, no pretendas aleccionar al público. Y entonces, ¿cómo lo cuentas? Y tienes que aprender a contarlo, ¿no? Igual que digo eso, podría contar pues, otros relatos complicados, sobre todo de las búsquedas de bebés robados, ¿no? Que ha sido y todavía sigue siendo un tema dolorosísimo. Y podría contar, pero eso también nos daría para otra tarde entera, cómo de una forma natural, que era lo que intentaba antes empezar a decir, fueron entrando otras historias que hablaban de la guerra civil, que hablaban de lo que luego se acuñó como memoria histórica. En ese momento no había el concepto de memoria histórica, tampoco se hablaba de violencia de género, y era evidente que muchas de las desapariciones de mujeres que contamos en el programa eran víctimas de violencia de género, eran mujeres que habían desaparecido huyendo de una muerte inminente o segura, ¿no? En fin, en todos esos territorios el programa fue entrando de forma natural, porque tú evocabas antes el principio de no invadir el terreno de la privacidad. Nosotros no lo invadíamos, acudíamos con cita previa de los afectados. Es decir, el principio fundamental que yo, ese sí, lo tenía claro y lo compartí siempre con mi equipo, era que no íbamos a tratar ningún caso que no fuera fruto de una petición expresa de la familia. Yo no iba a buscar a nadie que no tuviera detrás una familia que deseara retomar, recuperar el contacto. Podríamos haber hecho un ejercicio de investigación al margen de eso, ¿no? Pero no, ese fue el principio y se mantuvo siempre. Las televisiones públicas tienen defectos, sobre todo cuando más que públicas son gubernamentales, pero hoy que Matei ha cerrado la televisión pública argentina para privatizarla, es un buen momento para elogiar a la televisión pública o a ciertos periodos de la televisión pública. ¿Tú te sentiste presionado desde dentro por aquel programa o Nunca, en algunos? Nunca. Lo que pasa es que llega 1998, hacemos el último programa en directo desde Cuba, desde La Habana, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque conseguir hacer un programa en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, no era fácil, ¿eh? Y lo hicimos porque a raíz de un caso que tratamos y que resolvimos, como casi todo, porque se resolvían 7 de cada 10, pues nos empezaron a llegar, yo creo que fueron como 500 peticiones de cubanos, etcétera, y dijimos, hay que hacer un programa especial y hay que hacer un programa en Cuba. Entonces se consiguieron los permisos, fue laboriosísimo, y fuimos todo el equipo a Cuba, La Habana, nos instalamos en el Habana Libre. Allí te tenías que poner mucha ropa para empapar el sudor, porque era terrorífico. No sé si habéis estado en La Habana, era en junio,
y terrible. Y entonces, bueno, contamos historias muy bonitas, entre otras la historia de Machín. Machín era un emigrante y una historia de una desaparición. Él desapareció para su familia, en fin. Y otras muchas historias preciosas. Fue una experiencia genial. Y al terminar el programa, unos abrazos entre el equipo de Televisión Española y sobre todo los cubanos nos abrazaban. ¿Qué son así los cubanos? Digo, son así porque no van a ir a la cárcel. Yo, Lobatón, que habló en directo como solo hacía desde La Habana Fidel Castro, no ha dicho viva Cuba libre o no sé qué más, sino que ha hecho el programa como cada semana, de modo que estos señores no van a ser encarcelados y están celebrando que siguen siendo libres y no van a ser encarcelados. Esa fue la experiencia y fue realmente preciosa. Sí, sí. ¿Qué espíritu de todo aquello conservas en la Fundación? ¿Qué busca la Fundación? ¿Cómo pueden interactuar? Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Me preguntabas por la censura. Mientras duró el programa, no hubo... Yo jamás sentí el peso de una limitación. Habría posibilidad de contar alguna cosa de un periodo inicial, pero no merece la pena. Y en 1998 ese programa se convierte en el último programa de Quién sabe dónde, increíblemente, con una audiencia que todavía era impresionante. Impresionante, es decir, que eran varios millones y cuotas muy altas. Yo cometí seguramente el error de pedir una pausa que era un poquito más que las vacaciones de agosto para recomponer un poco el equipo, porque cuando llevas 6 años consecutivos con un mismo equipo, básicamente, ¿no? Aunque había habido alguna incorporación, ya había habido natalicios, bodas, divorcios, fallecimientos, ya éramos una familia y tal, y era saludable pensar en una pausa regeneradora, ¿no? Maldita sea la pausa. Nunca más. Es decir, cuando yo empecé a presentar las propuestas para reemprender la marcha, era de momento que llegamos a 2015 y el de momento seguía así, porque yo no dejé nunca de presentar a la dirección de Radio Televisión Española propuestas de continuidad del programa. Incluso aceptando que tuviera otros planteamientos, aparte del que había hecho, que pudiera tener incluso otro presentador o presentadora, en fin, era no. Y hay un momento en el que dijimos, esto no puede seguir así, porque quién sabe dónde, aparte de lo que se veía a través de la televisión, era el lugar donde las familias se reunían, las familias de personas desaparecidas. Y eso había empezado a generar unos nexos, unos lazos muy bonitos entre esas familias. Había animado la creación de pequeñas asociaciones de familiares de desaparecidos. Y de repente, sin un programa de referencia, sin una cita semanal, todo eso estaba en riesgo. De forma, dije, hay que crear una herramienta que ayude a las asociaciones de familiares, que permita seguir dando voz ante la sociedad a esta realidad que supone entre 20 y 30.000 denuncias año. Daos cuenta que eso supone que cada día en España se denuncian alrededor de 50 desapariciones. La mayor parte de ellas se resuelve con prontitud, pero va quedando un pozo de casos no resueltos que a día de hoy, por ejemplo, según el último informe de 2022, pues son algo más de 6.000. Son 6.000 familias que tienen la incertidumbre como forma de enfrentar la vida cada día porque no tienen noticia de su ser querido, ¿no? Y algunos, como el caso del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, cuya serie acaba de iniciarse ahora, si lo habéis visto, en Movistar Plus, bueno, con 36 años detrás de ausencia, ¿no? Y de preguntas y de incertidumbre, ¿no? Que es el sentimiento más corrosivo que pueda existir, más que la propia muerte, porque la muerte da, digamos, la opción del duelo, pero la desaparición sin retorno no deja esa posibilidad. Y no es que sea un duelo ambiguo, es que es un no duelo, que duele más que cualquier duelo. Perdón por el juego de conceptos, pero es así, ¿no? Entonces decidimos, y no sé si está todavía Ana por aquí,
Yo tenía delante a mi compañera, Anabel, y le dije, Ana, me llamó el director general que había en ese momento, por cierto, un director general dentro de un equipo que había puesto el Partido Popular, pero seguramente uno de los directores generales a los que tengo más gratitud porque fue honesto y me dijo, Paco, esto no se va a aprobar. Tú me preguntabas por censura, ¿por qué no se va a aprobar? Él no me dio razones, aludió a la fábrica. La fábrica es pues todo lo que es el mundo corporativo en una entidad como Radio Televisión Española. La fábrica, eso dijo él. Había otros motivos, nunca lo sabré. No suelen confesar los autores de crímenes inconfesables. Su autoría, no suelen. El caso es que, bueno, ahí decidimos, hay que poner en marcha la fundación y la pusimos. QSD por quién sabe dónde, global porque está claro que es un fenómeno que no se limita a las fronteras de un país, sino que abarca todo. Global también porque global tiene que ser el modo en que se enfrente este fenómeno, es decir, no solo policial. Y a fe que desde 2015 hasta ahora la Fundación ha tenido un papel de dinamizador del movimiento asociativo de la familia, de interlocución con los poderes públicos. Se ha creado un Centro Nacional de Desaparecidos, se han actualizado los protocolos. El año pasado hubo por primera vez un plan estratégico nacional con una dotación no muy grande, 2.200.000 euros, pero por primera vez. Y próximamente, ahora con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, ha habido un seminario en el que se ha empezado a barajar la idea de un centro europeo similar al centro español, el Centro Nacional de Desaparecidos. Porque en Europa, en los 27 países miembros de la Unión, el cómputo anual de desapariciones, de denuncias de desaparición, es de 300.000. 300.000. De modo que estamos hablando de un fenómeno que tiene la entidad, la envergadura social y política suficiente como para tener una herramienta, en este caso un centro que permitiera, que debe permitir coordinar mucho mejor de lo que actualmente se coordina entre las distintas policías. Antes de dejar la palabra al público, si quieren intervenir, creo que podemos cerrar el círculo con tu vuelta a Jerez. ¿Cómo vuelves aquí y qué Jerez te encuentras? Bueno, vuelvo hacía tiempo que lo estaba barajando. Vuelvo con cierto pudor, de verdad. Es que no sé, no lo había pensado esto, pero sí, yo creo que al final es pudor. Con algunos temores, porque hay mucha gente que conocí, pero a la que no he visto en 50, 60 años, o 30 y tantos, y entonces, bueno, pues todo eso te genera pequeños temores. Pero la experiencia desde mayo al día de hoy, que es el tiempo que llevo viviendo, es preciosa y me reafirma gozosamente en esta decisión. Esta misma tarde, al mediodía, después de participar en un programa de Onda Jerez, yendo por la calle, pues antes de llegar al barrio de Santiago, que es donde vivo, pues fueron 3, 4 o 5 las personas que me saludaron y no eran para preguntarme de por quién sabe dónde. Eran algunos conocidos, muchos, somos 10 hermanos, hemos sido 10 hermanos, pues muchos son amigos de José María, conocidos de Fermín, o pacientes de mi hermano Pedro, el médico, o de mi hermana María Ángeles, o de Elena, en fin, es que somos una saga, no, un clan, una especie de clan muy conectado, y además creo que todos los hermanos tenemos en común que nos relacionamos muy activamente con la gente, nos gusta la gente, nos gusta ayudar a la gente. Bueno, José María, que está ahí, es un ejemplo impresionante, ¿no? Va donde haga falta, con la jeringuilla y con su moto, tal. Así que, y Pedro igual, pues Pedro que ya está más que jubilado, sin embargo sigue recibiendo de vez en cuando en su casa
algunos pacientes o atendiendo llamadas, ¿no? Y eso nos encanta a todos, ¿eh? Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? Encontrarte en una ciudad donde, en contra de lo que dicen los tópicos de profeta en tu tierra, yo nunca he pretendido ser profeta, ¿no? Pretendo ser un ciudadano más, pero saberse un poquito querido es lo mejor que te puede pasar en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas o algunas reflexiones. Hay un micrófono disponible para quien quiera tomar la palabra. Ya saben, hablen ahora o callen para siempre. Espera, Sí, el micrófono, hay que grabarlo. Que muchísimas gracias porque nos ha encantado, bueno, a mí, ¿verdad? A mi amiga y a mí. Ha sido muy, muy interesante y la verdad que nos ha emocionado en muchos momentos, ¿no? En muchos capítulos. Pero yo vuelvo atrás al inicio de tu actividad política o tu movimiento, que cuando tú volviste a Jerez y te reuniste con tu padre, y él, ¿qué pensó él cuando tú no acabaste la carrera, estuviste en la cárcel, Carabanchel? ¿Qué pensaba de su hijo? ¿Qué te contó? ¿Qué te decía? Sabes que en esos tiempos con los padres no se hablaba mucho. Se escuchaba lo que te decían y yo no sé si él escuchaba lo que me decía. Yo aprendí muy claramente que era iluso por mi parte pretender que mi padre entendiera que yo anduviera en esos territorios tan peligrosos, que me hubiera jugado el tipo, que me hubieran detenido. Era imposible que lo comprendiera un hombre profundamente religioso, profundamente conservador, que se había casado, y en casa teníamos la evidencia en una foto con su uniforme de la Falange, que era hermano de unos señores que habían sido secuestrados, eso sí, por horas, ¿no? Tampoco fue un secuestro muy largo, por los maquis en la Sierra de Cádiz, y que todo eso les había convertido en especialmente conservadores, ¿no? Mi padre era todo eso. De ese momento se hizo como un silencio. Yo asumí la lección de que no tenía que pretender demostrar nada y que tenía que aceptar a mi padre y quererlo evidentemente como era y respetarlo como era, ¿no? Y así fue. Y luego, sin embargo, fíjate, andando el tiempo, la vida siempre te da una oportunidad. Esa oportunidad vino estando yo en la Expo 92, en el año 88, que era un trabajo, precisamente un trabajo no periodístico, porque fui contratado para llevar el área de comunicación de la sociedad estatal para la exposición del 92. Y estábamos a 4 años todavía. Ser responsable de ese departamento era manejar un presupuesto muy alto, muy importante. Y, por tanto, mi nombramiento concitó envidias muy sonoras, algunas de las cuales se manifestaron en la prensa, sobre todo sevillana. Sevilla es fino para eso, ¿eh? Sevilla afila bien sus cuchillos, ¿eh? Y en este caso los afilaron para lanzarme bastantes cuchillos, y uno de ellos tuvo que ver con una convocatoria de agentes comerciales de Latinoamérica. Algo así como 300 agentes comerciales visitan la Expo y son recibidos a cuerpo de rey y tal, con un presupuesto final de 1 millón, no sé cuánto, todavía estábamos en las pesetas, y tal, y me lo pone el ABC como un despilfarro cometido por Lobatón. Pues resulta que Lobatón, a la sazón, estaba residiendo en casa de su padre y de su madre, aquí en el Campito, porque estaba malito, estaba de baja, pero de baja total, porque era una hepatitis puñetera
fruto del estrés seguramente, etc. Y estaba de baja. Y entonces mi padre es testigo de cómo el periódico de su vida, el que primero era el Ya y luego el ABC, está diciendo que su hijo ha cometido eso cuando su padre está, o sea, su hijo está metidito en la cama, convaleciente. Se da cuenta de eso y hace así y dice, nunca más volveré a comprar el ABC. Bueno, pues ahí llegó el momento del diálogo, andando el tiempo. Sí. Nada. Muy bonito, ¿no escribo un libro? Bueno, ha escrito. He escrito sobre el tema desaparecido. Si os parece interesante, nos podemos poner. Yo, con la ayuda de Juanjo, soy capaz de todo. Juanjo, que hemos trabajado juntos, yo lo he visto trabajando en el programa que teníamos entre manos, entre ellos, por cierto, un bellísimo programa que hoy por hoy me parece que sería complicado hacer. Se llamaba Andalucía sin fronteras, donde relatábamos pues, la peripecia de los inmigrantes que llegan aquí y que consiguen abrirse paso aquí y que son recibidos con los brazos abiertos por esta ciudadanía nuestra, andaluza, maravillosa, ¿no? Pues eso durante bastantes años lo llevó Juanjo. Y era un programa que tenía un trabajo importante. Pues tú veías a Juanjo, que estaba resolviendo el programa y al mismo tiempo haciendo así. Estaba escribiendo la siguiente novela, pero tranquilamente, ¿eh? O sea que con su ayuda yo estoy dispuesto a escribir lo que haga falta. Yo encantado. Pues es un placer trabajar con Paco y no solo por el aprendizaje, sino por la convivencia y la convivencia. ¿Alguna otra intervención? Mira, yo quisiera preguntarle a los dos su opinión sobre dos cosas que están pasando en estos momentos, que es la guerra, como se puede llamar, de Gaza, de periodismo de riesgo, y la de Ucrania. ¿Y la de? Y la de Ucrania. La de Ucrania. Bueno, lo de Gaza es más de lo mismo. Se decía que en su momento que la información no eran estrictamente las noticias. La información es un proceso que parte de la noticia, pero que necesita un background, unos antecedentes, para que cualquiera sepa de dónde viene esa noticia y un análisis contrastado de las mismas. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza viene ocurriendo desde la declaración de Balfour del año 17 y del nacimiento del Estado de Israel después del Holocausto, del pasado colonial de Palestina por parte del Reino Unido, hasta orillar en los incumplimientos por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas en los años 60 y toda esa espiral. Dicho esto, yéndonos a la actualidad, el atentado de Hamas del 7 de octubre fue un atentado terrorista terrible, indiscriminado, que costó en torno a 900 vidas humanas, pero es que desde entonces el Estado de Israel ha estado llevando a cabo una operación militar que ha costado ya más de 15.000 vidas humanas, en buena parte niños y personas que no tienen un papel activo en Hamas. Hamas es una organización terrorista, pero también una consecuencia en gran medida pues, de muchos factores, no solo tienen que ver con la ofensiva israelí y con la presencia de los colonos israelíes en Cisjordania, que es otra historia, sino tiene mucho que ver también con la corrupción de Al-Fatah en su día, de la situación interna del pueblo palestino, la desesperanza, el aislamiento internacional, la falta, hay algo que se dice cada
ves que Israel bombardea un hospital o mata a alguien, nace un terrorista, porque la diplomacia en este caso no está sirviendo para mucho. Yo creo que muchos echamos en falta a Yasir Arafat, tenía Baraka, que echamos en falta a Simón Pérez, a Isaac Rabin, a gente que era capaz de ponerse a dialogar, aunque el diálogo no llevara a ningún lado. Pero claro, entre Netanyahu, los sectores aún más radicales que Netanyahu dentro de Israel y Hamas, que ciertamente mantiene un papel bastante autoritario en la franja, quizás no haya otro remedio en la situación en que se encuentre, pero es un papel ciertamente autoritario. El pueblo palestino está condenado a lo que estamos viendo, a una masacre continua. Hace poco escribía en el diario.es un artículo sobre este tema y yo tomaba partido claramente por las víctimas en Israel y las víctimas en la franja. Aquí quienes finalmente deciden los movimientos de la muerte están en la retaguardia. Quienes mueren son la inmensa mayoría de aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en lo que se discierne en ese aspecto. Sorprende, y termino con la otra parte de tu pregunta, que frente a la... Perdona, si me permite sobre esto, y luego vamos con lo de Ucrania. Primero, ratifico absolutamente todo lo que ha dicho. Juanjo ha explicado en términos complejos lo que es una realidad compleja, que es lo que toca hacer y no simplificar, ¿no? De todas formas, yo me vi confrontado, Juanjo, a una situación curiosa, distinta a la pregunta que ha hecho este compañero. Y en casa de mi hermana Elena tenía una nietecilla que le estaba preguntando por este tema de la guerra de Gaza, ¿no? Y dice, no, eso es mi hermano Paco, que está más enterado. Y yo me vi en la necesidad de intentar decir algo, ¿no? Que le permitiera a aquella criaturita, una chavalilla de, yo qué sé, de 12 años o así. Y le dije, si tenemos que resumir, de fondo lo que hay es una guerra de religión, es una confrontación de fanatismo, santificado por la llamada comunidad internacional y armada con todos los resortes bélicos que la humanidad ha sido capaz de concebir hasta aquí, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es eso. Y es llamativo que hoy mismo he escuchado que el Papa Francisco llamaba directamente terrorismo, no ya al terrorismo que es lo que hizo Hamas el 7 de octubre, sino lo que está haciendo Israel. O sea, el terrorismo de Estado. Israel está cometiendo crímenes de guerra clarísimos. Es verdad que pueden arguir, es que estamos bombardeando hospitales porque debajo tienes Hamas bases operativas, pero está bombardeando hospitales y se está asfixiando a esos hospitales. Parece que en esta tregua de 4 días se va a poder entrar combustible para que funcionen los generadores en esos hospitales. Y me permito añadir una cosa más, y es la cantidad de periodistas que han sido absolutamente eliminados, asesinados. Sí, uno de los periodistas árabes, sí, y de Médicos Sin Fronteras. Yo creo que ahí se han sobrepasado todas las famosas líneas de contención básica del derecho internacional, humanitario. Es una barbaridad, y es tan barbaridad que a mí lo que me parece preocupante es que si ya este conflicto era muy difícil, porque tiene 70 años de historia, ¿qué va a pasar a partir de ahora con esta realidad que le ha hecho una herida de dimensiones inconcebibles, ¿no? Imposibles de calificar? Se agotan los adjetivos, ¿no? Pues yo creo que lo que va a ocurrir es que el Estado palestino, si surge, pues habrá que ver dónde se instala, porque se dice, bueno, que se creen 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, ¿dónde?
¿En qué espacio? ¿En qué espacio? Jordania. En fin, vamos a ver, pero bueno, eso sería la solución más, por lo menos más razonable. Pero me permito un par de detalles de este tema, y que era lo que me iba a referir antes de ir a lo de Ucrania. Estamos viviendo una guerra sin periodismo, es decir, los periodistas están en Palestina y están intentando mandar vídeos de lo que está ocurriendo. Maruja Torres ha tenido un problema serio con X, antes llamado Twitter, precisamente por darle cabida a esos vídeos. Hay una cerrazón no solo de la diplomacia mundial, que se ha alineado estrictamente con Israel, y entiendo que en un primer momento todos lo hicimos, después de aquel ataque de Hamás sobre la frontera y el territorio israelí próximo a Gaza. Pero bueno, ayer asistimos al hecho, por ejemplo, que Susan Sarandon ha sido despedida de la agencia que la representaba por mostrarse crítica ante lo que está ocurriendo en Gaza. Hay un silencio y una inhibición peligrosos. Hay también otro factor, curiosamente, en el momento en que se produce el atentado de Hamás, Netanyahu está muy cuestionado dentro del país por los propios israelíes, porque intentar cargarse la separación de poderes, etcétera, etcétera. Ahora parece que ha fracasado a la hora de unificar toda esta reacción en torno a su figura. Vamos a ver qué pasa y si no hay gente peor que Netanyahu que le sustituya. Ojalá sean israelíes moderados los que ocupen el gobierno después de Netanyahu, que permita intuir que quizás pueda resucitar el espíritu de Simón Pérez o de aquellos líderes israelíes más dialogantes. Yo voy a contar una anécdota que puede dar la medida de ese silencio con el que se intenta amordazar la causa palestina. Hace años se crea un movimiento internacional que la Flotilla de la Libertad se le llamó, para intentar abastecer Gaza. Nos piden a una serie de gente que hagamos unos vídeos de apoyo. Yo, que me conozco a mis clásicos, no hablo ni de la OLP, ni de Al-Fatah, ni de Hamás, nada, hablo del pueblo palestino y de la necesidad de romper el bloqueo, de suministrarle. Y de repente me sorprende viendo Google que aparece una noticia: el escritor Juan José Tellez apoya al grupo terrorista Hamás. ¿Qué habían hecho? Habían mantenido mis comentarios, pero los habían... la Flotilla de la Libertad emitió el vídeo tal cual y no puso nada de esto. Esto era un organismo que se llama Foro Protector, que funciona en la red y que es un organismo de propaganda del Estado de Israel. Entonces, pues habían utilizado mis imágenes, habían fragmentado mis declaraciones y habían acotado con frases escritas en español cosas que yo no decía en el vídeo. Cualquiera que se entretuviera en oír el vídeo podía ver. Claro, yo temí que con esos antecedentes la próxima vez que volviera a Estados Unidos me tirara 3 horas en el aeropuerto, en la aduana, como me ha ocurrido en alguna que otra ocasión, y que si fuera a Israel me devolvieran directamente nada más llegar. Así que empecé a indagar qué podía hacer contra aquello y me termino hablando con el jefe de delincuencia digital de la Guardia Civil en Andalucía, y me dice: mira, tú tienes 3 opciones. Puedes, porque YouTube no la quitaba ese vídeo porque no era, lo podía quitar por motivos religiosos, por motivos sexuales, pero eso entendían que eran motivos políticos y no iban a quitar el vídeo. Me dice: puedes demandar a YouTube
pero tienes que hacerlo en California, porque YouTube no tiene sede en España. Puedes demandar, las costas van a tu cargo, puedes demandar a Google por darle soporte a YouTube en España. O lo que yo te recomiendo, no hagas nada, no digas nada, yo lo estoy diciendo 10 años después, porque si no dices nada, eso va a morir por su propia caída, y efectivamente, yo creo que sí, tiene 300 o 400 visitas en 10 años, y así que creo que hice lo más razonable. Pero es bastante complicado vencer ese tipo de silencios en determinados conflictos, como por ejemplo el de Palestina o por ejemplo el de los saharauis, que ahí también Paco ha tenido un papel bastante, como comunicador, bastante activo. Y eso nos lleva a Ucrania. Ucrania es todo lo contrario. Estamos viviendo una guerra en directo, con una presencia de periodistas importante, con una retransmisión constante, con un sentido de solidaridad legítimo hacia el pueblo ucraniano, que yo aplaudo, pero yo también lo quisiera para otros pueblos. Sorprende que cuando los sirios huían a mansalva de la guerra civil en su país, les cerráramos las puertas, le creáramos campos de concentración en Turquía, y que de la noche a la mañana habilitáramos un procedimiento exprés para que las familiares de los ucranianos pudieran venir a España. Yo no lo critico, al contrario, me encanta que ocurriera con los ucranianos, pero me gustaría que fuera una epidemia legal que se extendiera a otros pueblos que, como Paco, también tendrían derecho al estatuto de refugiado. Sí, yo en ese aspecto también coincido en lo esencial con Juan José, y lo que espero es que sea la ocasión para que esa realidad que se llama Europa, Unión Europea, avance en un sentido de progreso, en un sentido de compartir una línea común que proteja los valores más universales, los que creo que debemos esperar, deberían perdurar, ¿no?, por el bien de la humanidad, por encima de coyunturas o de estrategias o de tácticas de política coyuntural, ¿no? Es decir, que sí, yo creo que es una prueba, esto que llaman los economistas una prueba de estrés, es una prueba de estrés a lo bestia, es una prueba de fuego para el proyecto europeo, responder bien a todo el proceso migratorio y a la capacidad de acogida de los movimientos, no solo de la migración económica, sino del éxodo político, ¿no?, que es monumental, y que seguramente, si se hace una comparativa histórica, no tiene parangón en los últimos, yo qué sé, siglos. Sí. En eso estamos. Yo digo esto por decir algo con un horizonte de un poquito de esperanza, ¿eh? De todas formas, hay elecciones europeas dentro de no mucho, creo que el año que viene. Yo creo que tenemos que empezar a tomarnos muy en serio, más en serio que hasta ahora, el tema de las elecciones europeas, y tratar de tener allí voz para construir algo parecido a esto que hemos comentado. Pero viendo lo que estamos viendo, no confío. Sí, produce mucha desazón, pero hay que sobreponerse, ¿no? Nos hubiera venido muy bien tener una voz como la de nuestro paisano, el caballero Bonal, ¿verdad?, para sacarnos de esta perplejidad. Seguro. Así que gracias por acogernos en la casa de... Muchas gracias, Pepo. Gran personaje.